El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buen día tengan cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder estar una vez más listo para compartirles el devocional de este día. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 14. Dice así la escritura: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, muchas gracias porque tú nos das la oportunidad cada día de poder encontrarnos contigo a través de tu palabra. Gracias porque creemos que por medio de ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, y tú quieres, Señor, mostrarnos la verdad de tu palabra y quieres enseñarnos lo que tú deseas, Señor, que debemos de hacer. Pido, Padre, que abras nuestro entendimiento de cada persona que esté escuchando o viendo este mensaje, y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, pues hoy hemos leído una pequeña parte de la historia del Israel antiguo. En aquel entonces había continuamente guerra entre Israel y Siria. El rey de Siria, como ya leímos, estaba buscando la oportunidad para poder combatir a los israelitas. Ponía o movía su campamento de un lado a otro para poder sorprender a sus enemigos. Sin embargo, nunca podía, como pudiéramos decir, acertar, porque el rey de Israel era avisado por el profeta Eliseo en dónde de dónde estarían los sirios. Así que, por más que querían, no podía combatirlos. Cuando el rey de Siria se percató de que el rey de Israel estaba teniendo notificaciones de dónde estaban moviéndose ellos estratégicamente, pensó que uno de los suyos era quien lo estaba traicionando. Finalmente le dijeron que no era así, que lo que pasaba es que en Israel había un profeta de Dios que le daba aviso al rey de Israel para que no pusiera o no pasara por donde estaban los sirios. Esto enojó bastante al rey de Siria, y se dio cuenta que la guerra finalmente no la tenía que hacer con todo el pueblo de Israel, sino con un solo hombre, con el profeta Eliseo. Así que nos dice la escritura en el versículo 13, dice: y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, una ciudad de Israel. Entonces envió allí, dice el versículo 14, envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Esto fue un ataque que parecía inminente en perjuicio del profeta de Dios. Fue tanto el temor del pueblo, ¿verdad?, y del sirviente del profeta, que nos dice el versículo
15, que cuando se levantaron en la mañana, y salió el que servía al varón de Dios, he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación en donde nos sentimos sitiados? No, ¿verdad?, con un ejército real de soldados, pero sí sitiados por diferentes situaciones que han venido a afectar nuestra vida. Pudiera ser una noticia de algún diagnóstico, de algún mal diagnóstico sobre nuestro cuerpo. Pudiera ser también algún problema familiar o cualquier otra circunstancia que trae temor a nuestras vidas. En ese momento, Giezi, el criado de Eliseo, estaba muy temeroso, ¿verdad? Él estaba viendo en lo natural todo ese gran ataque del ejército de Siria. Pero el profeta de Dios, en este momento, hizo reaccionar a su criado, a su sirviente. Dice el versículo 16 que le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabes qué? El profeta Eliseo no tenía miedo porque él podía percibir en lo espiritual que Dios estaba con él y que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Así que él oró a Dios, no solamente para que él pudiera ser la persona que percibía lo que pasaba en lo espiritual, sino que pidió a Dios que su criado también pudiera percibirlo. Dice versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? En lo natural, el criado no podía ver que Dios había enviado un ejército de ángeles para acampar alrededor del monte donde ellos vivían. Así que Eliseo le pidió a Dios que abriera sus ojos espirituales, ¿verdad?, o abriera sus ojos al mundo espiritual y pudiera ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Esto nos enseña que muchas veces nosotros, o generalmente nosotros, no percibimos en lo espiritual lo que está sucediendo. Generalmente nos movemos en lo natural y por eso vemos las circunstancias adversas y las vemos más grandes o en contra de nuestras vidas, cuando tenemos que confiar que Dios está allí con nosotros, siempre protegiéndonos, que Él prometió que mandaría a sus ángeles cerca de nosotros para que nos cuidaran. Cuando el criado vio eso, no nos lo dice la Escritura, pero seguramente él pudo confiar y pudo entender que había una protección sobrenatural mucho más grande, ¿verdad?, que la que él había percibido. ¿Cuántos de nosotros necesitamos también abrir nuestros ojos a lo espiritual? El poder ver cómo no solamente Dios está a favor de nosotros, sino como muchas veces estamos viviendo situaciones en donde, como dijo el apóstol Pablo, se está librando una batalla en los cielos. Por eso Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en lo natural, y aun si una persona está obrando, ¿verdad?, en contra tuya, como en este caso que era el rey de Siria contra Eliseo, aún allí el enemigo principal no es el hombre. Por eso Pablo escribió en capítulo 6, versículo 10 en adelante de la epístola a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos nosotros también, como Eliseo, pedirle al Señor: abre mis ojos. Por eso en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo le pide a Dios que la iglesia pueda abrir sus ojos espirituales o su entendimiento espiritual. Dice así la Escritura, versículo 17: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos nosotros también hacer esta oración, pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, primeramente en el conocimiento de Él, pero que también alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, ¿verdad?, cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuál es la ayuda que siempre tenemos de parte de Él en toda situación. Si usted y yo oramos y le decimos, Señor, abre mis ojos, usted va a poder percibir muchas veces lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿sí? Y va a poder usted percibir cómo a veces el enemigo ha fraguado planes en contra nuestra, porque Jesús dijo que a eso había venido el enemigo. Pero Dios, cuando nos da entendimiento espiritual, cuando llega a abrir incluso, ¿verdad?, o nos llega a dar discernimiento espiritual y podemos ver cosas que en lo natural no podemos percibir, Él, cuando quiere hacerlo en su voluntad, por su Espíritu Santo, es que nosotros podemos entonces entender muchas cosas. Saben que aquí en esta historia, el profeta Eliseo, ¿verdad?, cuando tuvo al ejército allí, hizo algo muy paradójico. Le pidió a Dios que cegaran a todos esos hombres de ese gran ejército. Dios lo escuchó y todos ellos fueron ciegos. Entonces llevó a ese ejército a Samaria y ahí les dijo, ahí tienen que estar. Cuando ellos llegaron a Samaria, ellos se sorprendieron porque se habían entregado ellos solos. Pero pues ¿sabes por qué? Porque estaban ciegos. Ellos ya no sabían cómo moverse y por eso fueron movidos a ese lugar. Cuando estaban ahí, ¿verdad?, Eliseo otra vez le pidió al Señor que les abriera los ojos y ellos pudieran ver lo que estaba sucediendo. Finalmente nos dice la Escritura que esos hombres fueron perdonados. Y no solamente se les perdonó la vida, se les dio ricamente de comer. Y cuando después de que comieron, los regresaron en paz a su tierra. Eso hizo que ya no hubiera por un tiempo guerra entre Siria e Israel. Y es que así es como se mueve Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, nos abre nuestros ojos espirituales, nos podemos percatar, ¿verdad?, como les decía, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que Dios desea que nosotros podamos ser hombres pacificadores, que nosotros podamos perdonar los agravios, que nos demos cuenta de lo que hay a veces en el corazón de las personas que están en contra nuestra. Pero también Dios muestra lo que hay en nuestro corazón. Les puede mostrar a otros también, abriéndoles los ojos para que nos ayuden, dándoles entendimiento espiritual para que puedan ministrar nuestras vidas. Así que yo quiero animarte a que tú le puedas pedir al Señor, Señor, dame entendimiento espiritual. Y cuando sea necesario, abre mis ojos, Señor, a lo que está pasando en lo espiritual. Porque lo natural generalmente es un reflejo de lo que pasa en lo espiritual y muchas veces en lo celestial. Si tú tienes tus ojos abiertos, ¿verdad?, como los profetas de Dios, como los varones de Dios que encontramos en la Escritura, tú vas a poder ministrar de parte de Dios mejor a este mundo. Tú, como el apóstol Pablo, vas a poder escuchar la voz de Dios cuando Dios nos manda que vayamos y abramos los ojos de las personas que ahora están en ceguera espiritual. Dios quiere usar nuestras vidas, pero necesitamos estar con nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros sentidos espirituales ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal, para poder comprender las situaciones que se nos están presentando. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Quizás tú estás como el criado Giezi. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites descubrir en tu palabra que no solamente, Señor, nos movemos en un mundo natural, Señor, que generalmente es donde hacemos todas las cosas, pero que también, Señor, hay una naturaleza espiritual en la que tú quieres que nosotros, Señor, también entendamos y nos movamos. Así que, Dios maravilloso, nosotros oramos como Eliseo, oramos como oraba el apóstol Pablo,
abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual, que podamos comprender, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. ¿Cómo estás a favor nuestro? Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros. Y lo creemos, Señor. Aunque no veamos ángeles, aunque no veamos todo ese escudo de protección, confiamos en que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, también a poder ir y compartir tu palabra para abrir los ojos de aquellas personas que ahora están ciegas. Señor, usa nuestras vidas, como usaste a Eliseo, como usaste a Pablo, como usaste a Daniel, Señor, que podía orar a ti, Padre, cuando él percibía cómo el enemigo había traído cautividad a su pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, personas intercesoras, personas que perciben lo que está pasando en lo espiritual para poder actuar en lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dice el versículo 16 que le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabes qué? El profeta Eliseo no tenía miedo porque él podía percibir en lo espiritual que Dios estaba con él y que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Así que él oró a Dios, no solamente para que él pudiera ser la persona que percibía lo que pasaba en lo espiritual, sino que pidió a Dios que su criado también pudiera percibirlo. Dice versículo 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? En lo natural, el criado no podía ver que Dios había enviado un ejército de ángeles para acampar alrededor del monte donde ellos vivían. Así que Eliseo le pidió a Dios que abriera sus ojos espirituales, ¿verdad? O abriera sus ojos al mundo espiritual y pudiera ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Esto nos enseña que muchas veces nosotros, o generalmente nosotros, no percibimos en lo espiritual lo que está sucediendo. Generalmente nos movemos en lo natural y por eso vemos las circunstancias adversas y las vemos más grandes o en contra de nuestras vidas, cuando tenemos que confiar que Dios está allí con nosotros, siempre protegiéndonos, que Él prometió que mandaría a sus ángeles cerca de nosotros para que nos cuidaran. Cuando el criado vio esto, no nos lo dice la Escritura, pero seguramente él pudo confiar y pudo entender que había una protección sobrenatural mucho más grande, ¿verdad?, que la que él había percibido. ¿Cuántos de nosotros necesitamos también abrir nuestros ojos a lo espiritual? El poder ver cómo no solamente Dios está a favor de nosotros, sino como muchas veces estamos viviendo situaciones en donde, como dijo el apóstol Pablo, se está librando una batalla en los cielos. Por eso Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en lo natural, y aun si una persona está obrando, ¿verdad?, en contra tuya, como en este caso que era el rey de Siria contra Eliseo, aún allí el enemigo principal no es el hombre,
Por eso Pablo escribió en capítulo 6, versículo 10 en adelante de la epístola a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos nosotros también, como Eliseo, pedirle al Señor: abre mis ojos. Por eso en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo le pide a Dios que la iglesia pueda abrir sus ojos espirituales o su entendimiento espiritual. Dice así la Escritura, versículo 17: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos nosotros también hacer esta oración, pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, primeramente en el conocimiento de Él, pero que también alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, ¿verdad?, cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuál es la ayuda que siempre tenemos de parte de Él en toda situación. Si usted y yo oramos y le decimos: Señor, abre mis ojos, usted va a poder percibir muchas veces lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿sí? Y va a poder usted percibir cómo a veces el enemigo ha fraguado planes en contra nuestra, porque Jesús dijo que a eso había venido el enemigo. Pero Dios, cuando nos da entendimiento espiritual, cuando llega a abrir incluso, ¿verdad?, o nos llega a dar discernimiento espiritual y podemos ver cosas que en lo natural no podemos percibir, Él, cuando quiere hacerlo en su voluntad, por su Espíritu Santo, es que nosotros podemos entonces entender muchas cosas. Saben que aquí en esta historia, el profeta Eliseo, ¿verdad?, cuando tuvo al ejército allí, hizo algo muy paradójico. Le pidió a Dios que cegaran a todos esos hombres de ese gran ejército. Dios lo escuchó y todos ellos fueron ciegos. Entonces llevó a ese ejército a Samaria y ahí les dijo: ahí tienen que estar. Cuando ellos llegaron a Samaria, ellos se sorprendieron porque se habían entregado ellos solos. Pero pues, ¿sabes por qué? Porque estaban ciegos. Ellos ya no sabían cómo moverse, y por eso fueron movidos a ese lugar. Cuando estaban ahí, ¿verdad?, Eliseo otra vez le pidió al Señor que les abriera los ojos y ellos pudieran ver lo que estaba sucediendo. Finalmente nos dice la Escritura que esos hombres fueron perdonados. Y no solamente se les perdonó la vida, se les dio ricamente de comer. Y cuando después de que comieron, los regresaron en paz a su tierra. Eso hizo que ya no hubiera por un tiempo guerra entre Siria e Israel. Y es que así es como se mueve Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, nos abre nuestros ojos espirituales, nos podemos percatar, ¿verdad?, como les decía, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que Dios desea que nosotros podamos ser hombres pacificadores, que nosotros podamos perdonar los agravios, que nos demos cuenta de lo que hay a veces en el corazón de las personas que están en contra nuestra. Pero también Dios muestra lo que hay en nuestro corazón. Les puede mostrar a otros también, abriéndoles los ojos para que nos ayuden, dándoles entendimiento espiritual para que puedan ministrar nuestras vidas. Así que yo quiero animarte a que tú le puedas pedir al Señor: Señor, dame entendimiento espiritual, y cuando sea necesario, abre mis ojos, Señor, a lo que está pasando en lo espiritual, porque lo natural generalmente es un reflejo de lo que pasa en lo espiritual y muchas veces en lo celestial. Si tú tienes tus ojos abiertos, ¿verdad?, como los profetas de Dios, como los varones de Dios que encontramos en la Escritura, tú vas a poder ministrar de parte de Dios mejor a este mundo. Tú, como el apóstol Pablo, vas a poder escuchar la voz de Dios cuando Dios nos manda que vayamos y abramos los ojos de las personas que ahora están en ceguera espiritual. Dios quiere usar nuestras vidas, pero necesitamos estar con nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros sentidos espirituales
ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal, para poder comprender las situaciones que se nos están presentando. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Quizás tú estás como el criado Giezi. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites descubrir en tu palabra que no solamente, Señor, nos movemos en un mundo natural, Señor, que generalmente es donde hacemos todas las cosas, pero que también, Señor, hay una naturaleza espiritual en la que tú quieres que nosotros, Señor, también entendamos y nos movamos. Así que, Dios maravilloso, nosotros oramos como Eliseo, oramos como oraba el apóstol Pablo. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual. Que podamos comprender, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Cómo estás a favor nuestro. Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros. Y lo creemos, Señor. Aunque no veamos ángeles, aunque no veamos todo ese escudo de protección, confiamos en que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, también a poder ir y compartir tu palabra para abrir los ojos de aquellas personas que ahora están ciegas. Señor, usa nuestras vidas como usaste a Eliseo, como usaste a Pablo, como usaste a Daniel, Señor, que podía orar a ti, Padre, cuando él percibía cómo el enemigo había traído cautividad a su pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, personas intercesoras, personas que perciben lo que está pasando en lo espiritual para poder actuar en lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Su herencia en los santos. Necesitamos nosotros también hacer esta oración, pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, primeramente en el conocimiento de Él, pero que también alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, ¿verdad?, cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuál es la ayuda que siempre tenemos de parte de Él en toda situación. Si usted y yo oramos y le decimos, Señor, abre mis ojos, usted va a poder percibir muchas veces lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿sí? Y va a poder usted percibir cómo a veces el enemigo ha fraguado planes en contra nuestra, porque Jesús dijo que a eso había venido el enemigo. Pero Dios, cuando nos da entendimiento espiritual, cuando llega a abrir incluso, ¿verdad?, o nos llega a dar discernimiento espiritual y podemos ver cosas que en lo natural no podemos percibir, Él, cuando quiere hacerlo en su voluntad, por su Espíritu Santo, es que nosotros podemos entonces entender muchas cosas. Saben que aquí en esta historia, el profeta Eliseo, ¿verdad?, cuando tuvo al ejército allí, hizo algo muy paradójico. Le pidió a Dios que cegaran a todos esos hombres de ese gran ejército. Dios lo escuchó y todos ellos fueron ciegos. Entonces llevó a ese ejército a Samaria y ahí les dijo, ahí tienen que estar. Cuando ellos llegaron a Samaria, ellos se sorprendieron porque se habían entregado ellos solos. Pero pues ¿sabes por qué? Porque estaban ciegos. Ellos ya no sabían cómo moverse y por eso fueron movidos a ese lugar. Cuando estaban ahí, ¿verdad?, Eliseo otra vez le pidió al Señor que les abriera los ojos y ellos pudieran ver lo que estaba sucediendo. Finalmente nos dice la Escritura
que esos hombres fueron perdonados. Y no solamente se les perdonó la vida, se les dio ricamente de comer. Y cuando después de que comieron, los regresaron en paz a su tierra. Eso hizo que ya no hubiera por un tiempo guerra entre Siria e Israel. Y es que así es como se mueve Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, nos abre nuestros ojos espirituales, nos podemos percatar, ¿verdad?, como les decía, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que Dios desea que nosotros podamos ser hombres pacificadores, que nosotros podamos perdonar los agravios, que nos demos cuenta de lo que hay a veces en el corazón de las personas que están en contra nuestra. Pero también Dios muestra lo que hay en nuestro corazón. Les puede mostrar a otros también, abriéndoles los ojos para que nos ayuden, dándoles entendimiento espiritual para que puedan ministrar nuestras vidas. Así que yo quiero animarte a que tú le puedas pedir al Señor: Señor, dame entendimiento espiritual. Y cuando sea necesario, abre mis ojos, Señor, a lo que está pasando en lo espiritual. Porque lo natural generalmente es un reflejo de lo que pasa en lo espiritual y muchas veces en lo celestial. Si tú tienes tus ojos abiertos, ¿verdad?, como los profetas de Dios, como los varones de Dios que encontramos en la Escritura, tú vas a poder ministrar de parte de Dios mejor a este mundo. Tú, como el apóstol Pablo, vas a poder escuchar la voz de Dios cuando Dios nos manda que vayamos y abramos los ojos de las personas que ahora están en ceguera espiritual. Dios quiere usar nuestras vidas, pero necesitamos estar con nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros sentidos espirituales ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal, para poder comprender las situaciones que se nos están presentando. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Quizás tú estás como el criado Giezi. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites descubrir en tu palabra que no solamente, Señor, nos movemos en un mundo natural, Señor, que generalmente es donde hacemos todas las cosas, pero que también, Señor, hay una naturaleza espiritual en la que tú quieres que nosotros, Señor, también entendamos y nos movamos. Así que, Dios maravilloso, nosotros oramos como Eliseo, oramos como oraba el apóstol Pablo. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual, que podamos comprender, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. ¿Cómo estás a favor nuestro? Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros. Y lo creemos, Señor. Aunque no veamos ángeles, aunque no veamos todo ese escudo de protección, confiamos en que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, también a poder ir y compartir tu palabra para abrir los ojos de aquellas personas que ahora están ciegas. Señor, usa nuestras vidas, como usaste a Eliseo, como usaste a Pablo, como usaste a Daniel, Señor, que podía orar a ti, Padre, cuando él percibía cómo el enemigo había traído cautividad a su pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, personas intercesoras, personas que perciben lo que está pasando en lo espiritual para poder actuar en lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestros ojos espirituales nos podemos percatar, ¿verdad?, como les decía, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que Dios desea que nosotros podamos ser hombres pacificadores, que nosotros podamos perdonar los agravios, que nos demos cuenta de lo que hay a veces en el corazón de las personas que están en contra nuestra. Pero también Dios muestra lo que hay en nuestro corazón.
les puede mostrar a otros también, abriéndoles los ojos para que nos ayuden, dándoles entendimiento espiritual para que puedan ministrar nuestras vidas. Así que yo quiero animarte a que tú le puedas pedir al Señor: Señor, dame entendimiento espiritual, y cuando sea necesario, abre mis ojos, Señor, a lo que está pasando en lo espiritual, porque lo natural generalmente es un reflejo de lo que pasa en lo espiritual y muchas veces en lo celestial. Si tú tienes tus ojos abiertos, ¿verdad?, como los profetas de Dios, como los varones de Dios que encontramos en la Escritura, tú vas a poder ministrar de parte de Dios mejor a este mundo. Tú, como el apóstol Pablo, vas a poder escuchar la voz de Dios cuando Dios nos manda que vayamos y abramos los ojos de las personas que ahora están en ceguera espiritual. Dios quiere usar nuestras vidas, pero necesitamos estar con nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros sentidos espirituales ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal, para poder comprender las situaciones que se nos están presentando. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Quizás tú estás como el criado Giezi. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites descubrir en tu palabra que no solamente, Señor, nos movemos en un mundo natural, Señor, que generalmente es donde hacemos todas las cosas, pero que también, Señor, hay una naturaleza espiritual en la que tú quieres que nosotros, Señor, también entendamos y nos movamos. Así que, Dios maravilloso, nosotros oramos como Eliseo, oramos como oraba el apóstol Pablo. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual, que podamos comprender, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. ¿Cómo estás a favor nuestro? Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros. Y lo creemos, Señor. Aunque no veamos ángeles, aunque no veamos todo ese escudo de protección, confiamos en que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, también a poder ir y compartir tu palabra para abrir los ojos de aquellas personas que ahora están ciegas. Señor, usa nuestras vidas, como usaste a Eliseo, como usaste a Pablo, como usaste a Daniel, Señor, que podía orar a ti, Padre, cuando él percibía cómo el enemigo había traído cautividad a su pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, personas intercesoras, personas que perciben lo que está pasando en lo espiritual para poder actuar en lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites descubrir en tu palabra que no solamente, Señor, nos movemos en un mundo natural, Señor, que generalmente es donde hacemos todas las cosas, pero que también, Señor, hay una naturaleza espiritual en la que tú quieres que nosotros, Señor, también entendamos y nos movamos. Así que, Dios maravilloso, nosotros oramos como Eliseo, oramos como oraba el apóstol Pablo. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual, que podamos comprender, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. ¿Cómo estás a favor nuestro? Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros. Y lo creemos, Señor. Aunque no veamos ángeles, aunque no veamos todo ese escudo de protección, confiamos en que tú estás con nosotros.
Ayúdanos, Señor, también a poder ir y compartir tu palabra para abrir los ojos de aquellas personas que ahora están ciegas. Señor, usa nuestras vidas, como usaste a Eliseo, como usaste a Pablo, como usaste a Daniel, Señor, que podía orar a ti, Padre, cuando él percibía cómo el enemigo había traído cautividad a su pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, personas intercesoras, personas que perciben lo que está pasando en lo espiritual para poder actuar en lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De protección, confiamos en que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, también a poder ir y compartir tu palabra para abrir los ojos de aquellas personas que ahora están ciegas. Señor, usa nuestras vidas, como usaste a Eliseo, como usaste a Pablo, como usaste a Daniel, Señor, que podía orar a ti, Padre, cuando él percibía cómo el enemigo había traído cautividad a su pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, personas intercesoras, personas que perciben lo que está pasando en lo espiritual para poder actuar en lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En lo natural. Ayúdanos con sabiduría, Señor, tuya, y danos la gracia, Padre, para poder ayudar a otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está haciendo esta oración conmigo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos dé esa revelación y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y que seas con nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida y que Dios use su vida. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Su vida. Hasta la próxima.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.